nuevamente. Ayer fue un día difícil para mí, no pude estar en el servicio de Dorca, pero el Señor en este día me ha fortalecido porque yo confié el día domingo, cuando tomábamos la Santa Cena, que Él iba a hacer con nosotros. Cada cual que la tomara en su nombre, pidiendo sanidad, pidiendo consolación, pidiendo lo que usted pidiese, el Señor iba a hacerlo por usted. Y por eso doy gracias al Señor y lo declaro desde acá arriba, porque sin Él no hubiera podido. El Señor sabe que no fui al médico, el Señor sabe que no fui, no tomé remedio, pero Él estuvo conmigo para yo poder estar en este día delante de su presencia. Los quiero invitar, mis hermanos, a abrir sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Si lo vamos encontrando, a medida que usted lo encuentre, nos ponemos de pie, los que puedan. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora te damos gracias por la vida, por la salud que tú nos concedes, pero por sobre todo por poder estar delante de tu presencia, porque ha sido leída tu palabra, Señor, y todos tenemos necesidad de ti en esta hora. Más te pido, Señor, que tú me unjas de la mollera hasta la planta de mis pies, Señor. Que tú saques de mí, Señor, toda cosa ajena, Señor, que tú me limpies, Señor. Limpies mi mente, mi corazón, Señor, mi lengua y mis palabras, Señor, y que todo sea solamente inspirado por ti en esta hora. Yo me niego, Señor, en esta hora a mí misma para que tú hagas, Señor, tu voluntad, Señor, porque todos tenemos sed y hambre de ti en esta hora y queremos recibirte y queremos escucharte, Señor, porque nada hemos hecho, pero tú nos llamaste por hijos, como decía nuestra pastora en su oración. Y por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos llamaste real sacerdocio, Señor, delante de tu presencia. En esta hora tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda morar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Prepara nuestro oído, Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor, para que podamos recibirte, Señor, en esta hora como tú demandas de cada uno de nosotros, Señor. Todo te lo presentamos, Señor, y esperamos solamente tu bendición, que es la del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Amén. Mis hermanos, en esta hora el Señor nos ha dado una palabra en Corintios, nuevamente hablándonos de Pablo, en donde primero que todo debemos entender a quién le hablaba Pablo. Corintios era un puerto
era una ciudad comercial muy conocida, tenía mucha gente. Todavía estaba el periodo de persecución, por lo tanto la iglesia todavía no se había podido instaurar como una sola iglesia. Y había muchas iglesias repartidas y se reunían donde podían, pero eso los llevaba lamentablemente a tener distintas formas de reconocer a Cristo. En algunos casos algunos decían por ser griego no se podía ser cristiano. Y Pablo venía a decir todo lo contrario, que el sacrificio de Jesús había dado la posibilidad a todos los gentiles a convertirse y a tener una posibilidad que antes solo el pueblo de Israel tenía. ¿Cierto? Eso es lo primero que nos dice, es decir, había una serie de iglesias que tenían disensiones entre ellas a pesar de decir alabar al mismo Cristo y al mismo Dios. Entonces hoy día el Señor nos habla a nosotros, a esta iglesia, y nos llama a los santificados en Cristo Jesús. Porque usted ha sido santificada en Cristo Jesús al momento en que Él hizo el sacrificio por usted. Y de esto se habló el día domingo, tomamos ese sacrificio y hoy día el Señor nos lo recuerda. Que por Él llamados a ser santos, dice, con todos los que en cualquier lado invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí nos exhorta más adelante, así como le exhortaba al pueblo de Corinto, que estemos todos, como dice acá, unificados, en comunión. Cuando uno dice en comunión, tenemos que entender qué significa estar en comunión. Cuando yo escucho la palabra comunión, el significado literal es que usted y yo tengamos algo en común, ¿cierto? Y eso nos une. Pero tenemos que pensar, ¿qué tenemos nosotros en común? A Cristo Jesús. Alabamos a Cristo Jesús. Nuestro abogado es Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra comunión es en Él. Amén. Y si estamos todos orientados en esa misma línea, por supuesto que las cosas van a resultar. Vamos a poder sentir su presencia, vamos a poder sentir su Espíritu Santo. Si tenemos una dolencia, el Señor la va a sanar. Porque estamos en comunión. Eso es lo que nos pide el Señor en esta hora. Y lo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque por gracia fuimos salvados. Por gracia fuimos escogidos. Solamente por gracia, ya no por obras ni por cumplimiento de ley, sino que por la gracia de Dios. Porque de todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Porque Él ha dado toda palabra y toda ciencia. Así ha sido. Mis hermanas han declarado acá arriba que no saben nada, que no entienden nada, y el Señor da la claridad. Puede hablar de su palabra. Usted la lee y la entiende como nunca antes la había entendido, y el Señor le da toda inteligencia, toda sabiduría, todo viene de arriba. Esa es su palabra, pero debemos creerlo. Y dice acá a través de Pablo que fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Porque Él nos tomó por hijos y no tomó a los más sabios, sino que tomó a lo más vil, a lo más ignorante, para avergonzar al sabio. Porque de Él viene la sabiduría, la inteligencia, la gracia, la ciencia, el conocimiento, todo viene de arriba. ¿Y por qué se lo recordaba? Porque ya a esta altura, como en todas partes, había muchos eruditos en la palabra, muchos eruditos en la ley de Moisés, muchos que decían que algunos no eran dignos de ser hijos de Dios. Pero Pablo venía a decirles que no, porque Jesús ya había hecho el sacrificio y lo hizo por griego, por romano, por gentil, por fenicio, por todos los que habitaban, que les daba una posibilidad, no siendo del pueblo de Israel. Por lo tanto les decía, toda su ciencia ya no les sirve. Porque toda ciencia y toda sabiduría viene de Dios. Y confiamos en eso, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Porque usted puede confirmar a través de su propio testimonio lo que Cristo ha hecho en su vida. Y nadie le puede quitar esa experiencia. Nadie le puede quitar ese testimonio. Porque usted lo vivió. Por lo tanto, usted lo puede declarar porque fue confirmado en su vida. Cuando usted escuchaba cuando niña que Jesús sanaba, lo tuvo que vivir a sus 40 años para confirmar que Jesús sana. Para confirmar que Cristo está con usted. Porque ha sido de esa manera todo testimonio confirmado en nosotros. En nosotros mismos, no en otros, en nosotros mismos. Entonces usted debe afirmarse de ese testimonio. Porque ese testimonio confirmado en su vida genera fe. Porque usted cree, porque lo vivió.
¿Y qué es la fe? Nuestro escudo. Pero debemos utilizarlo. Amén. Por eso es que el Señor en esta hora le dice que todo testimonio fue confirmado en su vida y en la mía, para que podamos aplicar esa fe, para que podamos tomar ese escudo de la fe. De tal manera que nada os falta en ningún don. Sabemos que los dones son de Dios. ¿Cierto? Y el Señor espera que usted trabaje su don, que yo trabaje mi don. Al momento que yo crea que es mío, el Señor me dice, yo puedo ponerlo en otro. Porque el Señor da los dones. Así es, Señor. Amén. Hay dones de todo tipo, lo hemos leído en otra parte. Hay muchos tipos de dones. Pero el Señor le dice hoy día que a este pueblo no le falta ninguno. Ningún don. Pero espera la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que yo trabaje mi don. Que yo le pida al Señor, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres que yo haga con esto? Ayúdame, Señor, porque sin ti no puedo. Amén. Yo debo declararlo delante de Dios. Yo debo humillarme delante de Él para poder decirle a Él que el Señor haga en mi vida como Él quiera. Porque a través de mí, de los dones que el Señor ha puesto en mí, de los dones que ha puesto en usted, el Señor puede hacer en otra persona. Por lo tanto, es una responsabilidad tener un don, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La palabra irreprensible quiere decir que nadie tenga nada que decir de usted, que nadie tenga nada que sacarle, para que cuando usted se presente delante del Señor Jesucristo, como dice acá, seas irreprensible, que nada se tenga que decir de ti. Eso le dice el Señor hoy día. Ese es el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que ese día estemos lo suficientemente corregidos, pulidos, santificados, refregados, todo limpiecito, presentándonos delante de la presencia de Dios. Gracias, Rey. Y mire lo que le dice el Señor. Fiel es Dios. Amén. Qué hermoso que el Señor sea fiel. Amén. Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A eso fuimos llamados, a la comunión. Los unos con los otros. Así es, Padre. En Cristo Jesús. Gracias. ¿Qué hubiera hecho Jesús en una situación? Eso debo pensar yo. ¿Se hubiera irado? No sé. ¿Hubiera subido y bajado grosería a alguien que lo ofende? Nos muestra su palabra como era Jesús, ¿cierto? Manso, humilde. Cuando tenía que hablar, hablaba. Y tenía total autoridad. Corregía. Enseñaba a través de parábolas. Enseñaba directamente. Los reprendía cuando les decía que tienen poca fe. También los reprendía. Así es, Dios. Entonces, eso tenemos que pensar. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Es decir, por defecto, si ustedes me imitan a mí, van a imitar a Cristo. Hoy día el Señor nos dice, miradme a mí, que soy el blanco perfecto. Por lo tanto, si nosotros pensamos según la misma palabra, porque esta es la palabra, esto es lo que nos manda, ¿cómo era nuestro Señor Jesucristo? Y ahí nosotros tenemos que retroceder y decir, no, mi Señor no hubiera hecho esto. Mi Señor no hubiera reaccionado de esta manera. Y así es como usted no se va a dar ni cuenta cómo se va a ir puliendo. Cómo se va a ir limpiando. Cómo se va a ir santificando. Para poder estar irreprensible delante de su presencia. Eso es lo que quiere el Señor finalmente. Os ruego pues, hermanos, y esto nos encomienda el día de hoy, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es grande lo que el Señor nos pide hoy día. Primero, que hablemos todos una misma cosa. Que no le pongamos ni un punto ni una coma si no tiene ni el punto ni la coma. Porque esta es su palabra. Esta es nuestra profeta mayor. Si yo le pongo de lo mío, inmediatamente yo lo rechazo. Porque no es Dios. Que no haya entre vosotros divisiones. Es difícil, ¿cierto, hermano? Porque a veces yo quiero que las cosas se hagan de una manera, pucha, no me gusta el blanco, en la pared me gusta este color, no, a mí me gusta este otro, le estoy dando un ejemplo. Pero todos podemos pensar distintas cosas. Pero el Señor nos demanda hoy día que no hayan divisiones. Si todos miramos a Cristo, por sobre todas las cosas, si todos queremos imitar a Cristo,
lo más probable es que vayamos uno al ladito del otro. Y acá más adelante, de hecho, les demanda a ellos y le dice, algunos dicen yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. No puede ser así. Ese es un ejemplo que le daba a la iglesia en ese entonces, porque algunos le seguían a Pablo por ser Pablo, por todo lo que veían que Pablo hacía, porque la gracia de Dios estaba en Pablo. Pero el mismo Pablo les decía, no, pues, todos somos de Cristo, todos debemos seguir a Cristo. Él mismo decía, menos mal que yo no bautizaba a nadie más, y nombraba a algunos, porque todos estaban poniendo la fe en Pablo. Porque el pueblo tendía a descarriarse del camino. Y él mismo les enseñaba y les decía, no, miremos a Cristo, sigamos a Cristo. Imítenme a mí, pero porque yo imito a Cristo, no porque soy Pablo, no porque tengo algo, ni porque soy especial. Porque como Pablo decía, él no salvaba a nadie. Solo tenía su fe puesta en Cristo, que era el único que salvaba. Y le daba la posibilidad a todos los gentiles. Eso es lo que defendía Pablo. Y muchos en ese tiempo no lo entendían. Todavía existía la persecución a las iglesias. Les costaba mucho reunirse, por lo tanto, la fe era difícil de mantener. Constantemente Pablo mandaba cartas para eso, para que no decayera la fe, para que siguieran el camino correcto, para que no se desviaran. Por eso Pablo enviaba tantas cartas, porque le llegaban noticias de los distintos lugares donde él había estado. Y dice más adelante, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente. ¿La mente de quién? La mente de Cristo. Si todos estamos unidos en la mente de Cristo, en un mismo parecer, en un mismo sentir, en un mismo caminar, logramos la comunión entre nosotros y con Dios. ¿Se da cuenta que el Señor nos enseña cómo lograr la comunión entre nosotros y logramos la comunión con Cristo? Si nos desviamos nosotros, nos desviamos de Cristo, nos desviamos del camino. Entonces el Señor nos ayude para seguir este camino que Él nos trazó. Amén. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y también soy la vida. Amén. Eso dice Jesús. Y que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. De esas palabras nos tenemos que aferrar. Él es el camino. Cuando yo sienta que me estoy yendo para el lado, vuelva a su palabra y vea cómo era Jesús, cómo caminaba Jesús. Y ahí el Señor me va a dar la respuesta a través de su palabra. Porque la palabra, al final, como dice el mismo texto, es nuestra lumbrera. Realmente nuestra lumbrera es nuestro camino. Porque a veces el camino se torna oscuro, a veces dudo. Y digo, Señor, ¿está bien? Señor, ¿estaré bien? ¿Estaré haciendo lo que tú quieres? Y la palabra llega y la alumbra. Literalmente la alumbra. Y le dice, yo me alegro, este es el camino. No, hija, te estás yendo para otro lado. Y así el Señor nos alumbra y nos va dando respuesta, pero debemos recurrir a su palabra. Debemos recurrir a la oración. El Señor nos ha venido demandando, suena majadero, repetitivo, todo lo que usted quiera, pero es necesario para que el pueblo esté apercibido. Amén, Señor. Para que el pueblo pueda entender la perfecta voluntad de Dios. Y si vamos todos en la perfecta voluntad de Dios, estamos en comunión. Amén. No solo entre nosotros, sino con Cristo. Y eso es lo que la palabra del día de hoy, el Señor me amonestaba bastante en que esa era la esencia de su palabra, la comunión. La comunión entre hermanos. ¿Cómo lograr la comunión? ¿Qué es la comunión? Y por consiguiente tener comunión con Él. Y si vamos todos en una misma línea, todo resulta más fácil, ¿no se da cuenta usted? Cuando nosotros llegamos, hacemos una oración y empezamos, el Señor nos tiene en comunión desde un principio. Y el hermano que llega se va enchufando, porque esto es como una gran batería. Y el hermano que llega se tiene que llegar a enchufar para que pueda sentir, para que pueda ver, para que pueda vivir lo mismo que usted vive. Amén. Y si usted no se logra enchufar y está desconectado, esa es su responsabilidad, porque el Señor está aquí. El Señor está aquí. Amén. Solo basta que usted estire la mano. Solo basta que usted lo tome, que usted lo reciba, porque Él está aquí. Pero a veces nos mantenemos en línea, observando, evaluando, juzgando. ¿Qué es lo que hace mi hermana? ¿Qué es lo que hace mi hermano? Porque está haciendo el ridículo. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude, porque si venimos a eso, mejor no vengamos. Meditemos en nuestro hogar. Oremos al Señor, pidamos dirección. Porque aquí clarito dice que estén todos hablando una misma cosa. Hablamos un mismo idioma, un mismo evangelio, un mismo Cristo. No es su Cristo y es mi
conmigo. Alabamos al mismo Dios, a un solo Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero son uno. Y eso es lo que debemos entender el día de hoy. No hay más espíritu, no hay más dioses. Solo es Dios y el Espíritu Santo en nosotros. Y eso debemos aferrarnos para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, como dice su palabra. El Señor bendiga esta palabra, mi hermano. En cada uno de nuestros corazones, el Señor en este día nos demanda a todos una misma cosa, que es la comunión. Nos ayuda el Señor porque no es fácil, no era fácil en este tiempo de Pablo, tampoco es fácil en este tiempo, porque somos personas, somos seres humanos, pero a medida que nos vamos despojando de todas nuestras cosas que puedan empañar al Señor, nos disponemos. Nos volvemos un libro abierto delante de la presencia de Dios, para que el Señor también pueda morar en nosotros. Y eso nos va a llevar a todos a una misma comunión, en un mismo camino, en un mismo sentir. Y así vamos a poder gozarnos, porque usted cuando se goza y siente al Señor y habla con su hermano, hablan el mismo idioma. Los dos están gozosos. Los dos sintieron lo mismo. Los dos vieron lo mismo cuando ven. El Señor nos ayude porque ese es el camino. El Señor hoy día nos dice, vamos por el camino. Pero el Señor nos ayude para ir por el camino en comunión. Y sigamos a Cristo por sobre todas las cosas, mi hermano. Como declaraba Pablo, todos debemos seguir al blanco perfecto, a Cristo Jesús, el único que dio la vida por usted, el único que pudo sufrir todo lo que padeció por usted y por mí, para que no solo el judío tuviera posibilidad de salvación, sino todos los gentiles, todo aquel que creyera en su nombre tenía una posibilidad, y eso somos nosotros. Gracias, Señor, porque pudimos alcanzar misericordia. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, una vez más por ese tremendo sacrificio por cada uno de tus hijos. El Señor bendiga esta palabra en su vida. Medítela, almacénela, sáquele el jugo. Gracias, Señor. Vea todo lo que Dios quiere decirle en estos cortos versículos, porque es grande lo que el Señor demanda este día a su pueblo, pero también ha sido grande la promesa que el Señor ha dado a este mismo pueblo. Si vamos todos en la misma línea, esa bendición se hará posible. Como decía el día domingo, nada quitará tu bendición, pero también demanda de nosotros que vayamos en el camino, que estemos en comunión, para que seamos una sola iglesia, un solo cuerpo, en un solo espíritu. Eso demanda el Señor en este día. El Señor bendiga esta su palabra. Yo, mis hermanos, agradezco una vez más su misericordia al poder estar delante de su presencia, y porque dentro de todo el Señor me ha dado la vida, la salud, y me ha honrado en este día para poder repartir de su palabra. Estuve a punto de hablar con mi hermano Jeremías y decirle que no, pero el Señor me ha fortalecido en este día, y por eso doy las gracias. Porque no lo esperaba, pero el Señor me ha dado la fuerza. Me ha recuperado de las 4 de la tarde hasta ahora, era otra persona. Y por eso doy gracias al Señor, porque Él me ha fortalecido en este día. Quiero entregar esta su palabra a mi hermano Choche con 3 glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios.